Buenas, buenas, gracias por acompañarme de nuevo y los recibo nada más y nada menos que con Anton Dvořák, Checo de Oro, interpretando la sinfonía El Nuevo Mundo, que está comprendido dentro de esta magnífica recopilación de Eckhard van den Hügel, el ABC de la música clásica. Y me he deleitado escuchando a Anton Dvořák a medida que me he dedicado al estudio de Rembrandt, ese clásico de la pintura holandesa y europea. Ahora que se cumplen 400 años de su nacimiento, ustedes se imaginan una persona distante 4 siglos y ya veremos con cuál vigencia. Nacido en la Holanda, llamado también el Reino de los Países Bajos, Netherlands, a principios del siglo XVII. Ustedes saben que allí hay una contradicción porque el siglo cero de nuestra época es el 1. Entonces, siempre vamos en el 1600, es el 1700 y el 1900 ya era el siglo XX. A Holanda la llaman el Reino de los Países Bajos y le voy a explicar por qué. Porque resulta que en la depresión geográfica europea, ellos están en toda la orilla del mar. Y ellos, literalmente hablando, han crecido ganándole terreno al mar. Ámsterdam no es otra cosa que una ciudad sobre el mar, con diques, canales, esclusas, una ciudad en cierta forma acuática. Allí en la Ámsterdam del principios del siglo XVII nace quien se va a llamar realmente Rembrandt Hammerson van Rijn. O sea que el apellido de él no es Rembrandt, es Hammerson van Rijn. Claro, el nombre con el cual se le recuerda, como al pintor Rafael, es el de Rembrandt. Ahí tenemos otra toma de la Ámsterdam de la época. Y es que este personaje nació en una época estelar del crecimiento económico, de la diversificación productiva de los holandeses, porque para ese tiempo estaban surcando los mares, constituyendo cabezas de playa, centros de acopio, de intercambio económico en todo el mundo. Para ilustración basta una muestra. Nueva York se llamaba New Amsterdam, porque ellos, los holandeses, fueron quienes comenzaron a desarrollar, ocuparon primigeniamente la isla de Manhattan, donde hoy en día está Nueva York. Por eso alguna de la cultura, de los rasgos arquitectónicos del antiguo Nueva York tienen esa fuerte influencia holandesa. Los holandeses habían creado dos compañías, una que llamaban de las Indias Orientales, que iba para allá, para el Asia, y una de las Indias Occidentales, que era la que venía hacia acá, hacia América, con una visión muy vanguardista del comercio. Todo eso se traducía en movimiento económico, en actividad bancaria, en aumento de capitalistas, generación de nuevos ricos allí en esa ciudad, y los nuevos ricos tenían capacidad de pago, de contratación y deseo de aumentar el ego. De allí que en la Holanda de 4 y 5 siglos atrás ya había recursos para pagarle a pintores que pintasen las fotografías de los ricos de la época, músicos que les tocasen, maestros que los educasen. Eso es un elemento clave para entender el formidable avance cultural, humanístico, musical, por supuesto que artístico y pictórico de la Holanda de aquella época, expresión de la cual Rembrandt es apenas una muestra, porque uno siempre oye hablar de Rembrandt, pero hay que ir a Holanda, pasear por el Museo de Van Gogh, el Rijksmuseum, que en cierta forma es el museo de Rembrandt, para darse cuenta que él es apenas uno más, quizás el más famoso o el más destacado de una constelación, una pléyade de artistas. Allí tenemos una foto pintada por él mismo
de Rembrandt con cara de payaso, él mismo se concebía como un mimo, un sujeto burlón, con la que fue su primera esposa, Saskia. Una muchacha a quien él quiso entrañablemente, tuvieron un solo hijo, y en el momento cumbre de la gloria de Rembrandt, ella murió. Eso va a gravitar hondamente en la pintura, en la tragedia íntima y en las relaciones de Rembrandt con su entorno. Porque déjenme decirles que él no era el único pintor, habían muchos otros, porque retomo la explicación anterior para explicarle que la Holanda de 4 y 5 siglos atrás es la patria de Van Ruysdael, allí ven ustedes una fotografía de él, de Ter Bosch, Gerard Ter Bosch, y del gran Jan Vermeer. Jan Vermeer, ahí ven ustedes un autorretrato de Jan Vermeer, pintó una gráfica de una ciudad llamada Delft. Allí tenemos a continuación la vista de Delft, que Goethe, el filósofo alemán, decía que ese era el cuadro más bello de toda la historia de la humanidad. Habría que verlo en sus verdaderas proporciones de tamaño. También Holanda es la patria de Pieter de Hosch, cantidad de pintores, de entre los cuales se encumbra Rembrandt por varias razones. La primera, él fue bien cotizado al inicio de su carrera por los que tenían capacidad de pago. Por ejemplo, uno de sus cuadros más célebres, allí lo ven ustedes, la lección de anatomía del doctor Nicolas Tull, fue un encargo que le hicieron. Y esos rostros, los que salen allí, están pagando. De la misma manera como cuando le toca representar las primeras figuras religiosas, él está recibiendo unos importantes estipendios. Luego sobreviene la tragedia de la muerte de Saskia, de la primera esposa, y Rembrandt, que es un hombre de apenas 33 años, una edad crítica en la vida, vive una gran crisis. De ese primer perigeo, de la crisis vital de Rembrandt y del cuadro que lo inmortalizaría por la historia, por los siglos y los siglos, de eso vamos a hablar en breve, cuando volvamos con más de este su programa Redimensión. Rembrandt, de quien les estoy hablando, el celebérrimo pintor holandés, era ya uno de los artistas más cotizados de Ámsterdam, la capital, y como había tanto dinero en la calle, le contrataban los cuadros que querían que él pintara. El alcalde de la ciudad, el capitán Cook, lo contrató especialmente para que pintara una ronda de él con la policía, el grupo de funcionarios que lo acompañaban en las labores de vigilancia. Rembrandt comenzó pintando ese cuadro en el cual invertiría 2 años de su vida. Ese es el origen de la celebérrima, una de las pinturas más famosas de la humanidad entera, la Ronda Nocturna, que ya van a ver ustedes la serie de contradicciones que hay con la Ronda Nocturna. Lo primero, la Ronda Nocturna resulta que él la pintó de día y la pusieron después de pintar al lado de una chimenea, la barnizaron y terminó volviéndose de noche. Entonces, el cuadro que originalmente se llamaba
la ronda del Capitán Cook terminó llamándose la ronda nocturna, The Night Watch, como mundialmente se le conoce. Con todo el dinero del mundo, nadie, ni siquiera Bill Gates, puede comprar esta pintura. El segundo problema que hay es que los hombres que salen aquí, 17 en total, 18 con el Capitán Cook, pagaron cada quien lo que era una fortuna en la época para salir allí. Algunos debían de salir en mejores posiciones que otros y cada quien aspiraba que lo tratasen bien. Particularmente, imagínense, el celebérrimo capitán Frans van Kock, que habiendo nacido pobre era alcalde y uno de los hombres más ricos porque se había casado con una rica y había tenido suerte en los negocios. Imagínense cómo querían que lo tratara. Y volvamos aquí al cuadro en sí. Cada uno de los que están por aquí atrás habían pagado a su vez una pequeña fortuna para salir allí. Y comenzó Rembrandt a pintar y ejercen sobre él aquella presión psicológica para los días en que él tiene enferma a la esposa, muy enferma la esposa. Y entonces él sufre una quebratura en ese momento, una fractura espiritual. Y él dice, ¿de qué sirve el dinero? ¿Y cómo me van a querer condicionar la pintura? Yo los pinto como yo quiero. Y entonces Rembrandt se vengó, pintándolo, ¿sabes cómo? Ridículamente. El problema es que la ronda nocturna termina siendo una tomadera de pelo contra él, contra Frans van Kook. Vámonos al cuadro para que ustedes vean. Resulta que Rembrandt, al fin y al cabo, como todo genio, menospreciaba a los brutos que tienen dinero y más nada. Entonces él, aunque le estaban pagando y les decía, ¿cómo quieren salir? No, yo quiero salir vestido así y quiero en esta pose. Él los pintó. Ay, pero la cantidad de contrabandos que les metió. Por aquí, no sé si lo alcanzan a ver, metió un pollo muerto. Por aquí en la esquina, que ya lo van a ver ustedes en un material audiovisual que les traje, sale un perro. Por aquí sale una gallina. Y esta enana que está por aquí atrás, que se burla de todos ellos, bueno, era como el hazmerreír de todo. Por si fuera poco, a todos les puso una cara de payasos, de pelmazos, de bobos de colección. Y al capitán Frans van Kook, alcalde, millonario, que le estaba pagando, lo puso en una pose imperial, valga la redundancia, que terminó indignando al capitán. Podemos volver a la foto anterior, señor director. Tan es así que muchos años después de muerto Rembrandt, Frans van Kook pagó a otro retratista para que lo pintara en lo que era su gloria, en lo que él se consideraba porque tenía dinero. Y Rembrandt demostró entonces, como hoy y como siempre, que el dinero no lo es todo en la vida. Hay más sobre el cuadro, porque este cuadro en sí mismo es un pedazo de la historia de la humanidad. El cuadro no les gustó a quienes pagaron por él. De allí cercaron económicamente a Rembrandt, que acababa de quedar viudo. No le contrataron más trabajo, lo pusieron en una lista negra, lo vetaron y Rembrandt terminó arruinado, desalojado de su casa, le ejecutaron un embargo de los bienes y Rembrandt murió en la mayor pobreza. La gloria de la pintura holandesa, de uno de los países más ricos del mundo, Holanda, el país financiero, el país de los banqueros por excelencia, literalmente hablando, hace 4 siglos lo dejaron morir de hambre, para que ustedes se den cuenta que la parábola de nuestro Señor Jesús ha seguido viva a lo largo del tiempo. Pero allí no acaba la historia. Resulta que el cuadro ennegreció. Ya le dije, el descuido, episodios, ya le voy a contar uno más dramático aún, de un atentado que sufrió el cuadro. Entonces, ya se había cambiado el nombre y ahora creían que era una ronda nocturna. La ronda nocturna, que es en verdad diurna. En 1975, un loquito, un esquizofrénico, entró allá al Rijksmuseum de Ámsterdam, donde está el cuadro, y en un descuido agarró un puñal y apuñaló la tela, que era oscurísima. Holanda se conmocionó, el mundo lloró de eso. Fue en 1975. ¿Y saben qué? El gobierno holandés decretó un estado de emergencia al mejor restaurador que tenía los Países Bajos.
y acometieron la tarea de pegar la obra que había tenido varias fracturas, varias puñaladas, y restaurándola le lograron quitar con rayos láser y todo eso, le quitaron las capas de barniz. Y entonces se puso de moda la cantidad de figuras escondidas allí entre la noche, porque Rembrandt, que es el maestro del claroscuro, les había metido fantasmas y contrabandos y figuras ridículas que los ridiculizaban a los que creían que tenían dinero. Les voy a mostrar a continuación uno de los tesoros de mi modesto acervo. Un video que precariamente mi carricito de 12 años, Andrés Escalante, grabó en el Rijksmuseum. Miren eso, que es de antología. Eso se lo ponen a los visitantes del Rijksmuseum. Los efectos que tiene el cuadro encima. Tiene un efecto de lluvia que ellos se lo meten computarizado. En verdad, allí estaba lloviendo cuando eso lo estaban haciendo. Luego entonces, te juegan con la iluminación temporal, sectorial. Te van iluminando las figuras y van demostrando que la verdad gráfica no es una sola. Y de la noche más oscura, Rembrandt, el maestro del tenebrismo, como se llama esa tesis pictórica del italiano Caravaggio, no nos vamos a ir, quedémonos allí en el video. De la más oscura noche van surgiendo imágenes de fuego, incandescentes, porque en cierta forma el cuadro oscuro también es un cuadro que emerge a partir de la luz. Ya van a ver ustedes, no se muevan de allí porque yo hubiera querido tener cómo grabarlo mejor, de todas maneras allí lo pueden apreciar. Y ahora van a ver ustedes los contornos que se hacen a partir de la luz, cómo la luz va iluminando. Miren, ahí está la enanita siniestra y por un lado va a aparecer el gallo, más adelante está el perro, que por ese perro casi que matan a Rembrandt de indignación los que le pagaron por el cuadro. Imagínense, fotografiar una gallina y un perro, ellos que se creían que eran los príncipes de Holanda porque tenían todo el dinero del mundo. Luego entonces el trabajo computarizado, miren las imágenes que le aplicaron, permitió discriminar las figuras tal cual Rembrandt en realidad las consideraba y rescatar de la oscuridad la cantidad de imágenes que él, ese maestro, no tenía dinero para devolverles, pero se vengó mostrándolo como un montón de payasos. Una tremenda alegoría de la vida. Hasta aquí el video. Una tremenda alegoría de la vida. Eso le costó a Rembrandt la estabilidad económica, la ruina. ¿Qué pasó al final? No se aparten, que ya volvemos con más de Rembrandt en Redimensión.
Emerson Van Rijn, conocido por nosotros como Rembrandt, además de ser la gloria pictórica de Holanda, él en sí mismo una escuela del tenebrismo y el claroscuro, también es una parábola permanente de los altibajos de la vida. Fíjense esa belleza de toma allí de la filmografía universal. Esa es una película inglesa del año 1936, dirigida nada más y nada menos que por Vincent Corda, en la cual el papel de Rembrandt, que ya lo ven ustedes allí, se va dando la vuelta, allí lo ven con su boina, lo interpreta Charles Lawson. Realmente eso es una joya del cine universal de todos los tiempos. Y allí lo que están recreando es el momento en el que Rembrandt pintó la ronda no tan nocturna. Él vivió altibajos, como todos en la vida, pero ¿saben qué? Apostó a seguir luchando. Y cuando finalmente, ya viejo, logró rehacer su vida con, la ven en el recuadro, Henry Stoffels, ella era muy humilde, la mucama, la doméstica, la muchacha pobre que le cuidaba al hijo. ¿Y en quién se iba a refugiar Rembrandt para el amor sino en ella? Ah, pero la sociedad puritana, calvinista, intolerante, holandesa de la época no se lo perdonó. Y entonces eso también le generó otros problemas. En el último tiempo, cercado por la sociedad, Rembrandt, lejos de asumir una posición escéptica o atea, se refugió en la fe. Por eso la última parte de la producción es esencialmente religiosa, de temas bíblicos, la cena en Emaús, junto a otros encargos que le hicieron, como la imitación de la célebre lección de anatomía del doctor Nicolás Tull, ahora es con el doctor Joan Denman. Eso tenía también su significación en el estudio de la medicina, la representación que hacían los pintores. Aquí pintó otro de los gremios económicos. Recuerden que la pintura era por encargo, pero el mundo hoy en día está celebrando los 400 años de Rembrandt y recordando su tragedia, su caída, su apogeo y su perigeo, porque ¿saben qué? Cada vez me convenzo más de que mientras más arriba pueda sentirse una persona, más fácil está de caer. Y también que mientras está más quebrado, más doblado por la vida, más abrazado por la fatalidad, también tiene mayores probabilidades de levantarse, de empinarse, de luchar, de volverlo a intentar. En Rembrandt, hombre grande, trágico, terrible, ganador o perdedor, se resume una parábola de lo que debe ser la vida, la lucha, el combate, seguir adelante, insistirlo, probar una y otra vez por encima de la incomprensión de propios y extraños. Y para hablar de hombres grandes y pequeños, de Rembrandt buenos y de mediocres que están por detrás, yo los seguiré esperando en futuras transmisiones de este su programa Redimensión. Hasta la próxima. ¿Qué hiciste? Sí, estoy grabando los 5 minutos